Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un webinar más. El día de hoy el webinar es con Dell AI Factory y tenemos como speaker a Kurt Yáñez. Él es líder de desarrollo de negocios de AI en Dell para México y Centroamérica. Bienvenido, Kurt. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. No es un webinar más, es el webinar de inteligencia artificial, donde iremos a platicar eh, sobre los factores de riesgo y de éxito de la inteligencia artificial, cómo llevar a buen puerto los proyectos y el papel que Dell puede jugar ayudando a nuestros clientes a tener mucho más éxito de la mano de nuestro ecosistema de canales representado por Avid. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, confírmenme cuando la puedan ver. Un segundito. Ya casi lo logro. Listo. Buenísimo. Bueno, Pues no se ve ya se ve en modo presentación, ahora sí. ¿ya? Gracias. Ok, excelente. Parece que hay un pequeño delay por ahí. Pero bueno, como bien platicaba por ahí Tania y me hizo favor de presentarme, yo tengo la responsabilidad del negocio de inteligencia artificial para México y Centroamérica en Dell. Eso lo que quiere decir es que ayuda a nuestros clientes a entender cómo la inteligencia artificial puede ayudar en sus proyectos. Eh, y hacer despliegues efectivos. Y lo primero que les quiero platicar, sin ánimos de sonar un poco fatalista, es que los proyectos de ciencia de datos, los proyectos de inteligencia artificial, son difíciles. Aquí pueden ver en pantalla algunos datos importantes. El 87% de los proyectos de inteligencia artificial no llegan a una fase de producción. Peor aún, solo el 20% de los proyectos que logramos llevar a producción tienen un retorno sobre la inversión. Y el 50% se mueren temprano, no pasan de una fase de prueba de concepto. Entonces, me preguntarán, oye, Kurt, pues es que si los proyectos son tan complicados y no muchos tienen un retorno de la inversión, ¿como por qué nos deberíamos de preocupar o de ocupar de embarcarnos en esta travesía llamada AI? Y la respuesta es muy sencilla. Estos proyectos tienen la capacidad de resolver los problemas más complicados del negocio y de ser transformacionales. Entonces, si bien tienen un riesgo alto de no llegar a término, el impacto que pueden tener es tan positivo que vale la pena. También no se van a ir de esta sesión sin saber cuáles son los principales factores de riesgo y cómo evitarlos y cómo tener un mayor porcentaje de éxito. Entonces, aquí, bueno, también es importante saber, estos números están basados y parte de la presentación que les voy a dar están basados en una investigación que hizo la Universidad de Auckland. Se llama Why Data Science Projects Fail. La cita en formato APA está ahí abajito en la presentación y la pueden buscar o se los podemos compartir. El, También es importante mencionar, y este slide lo empecé a incluir porque a veces hay un poquito de confusión sobre las herramientas y sobre los distintos tipos de inteligencia artificial. Eh, Aquí quiero hacer una línea muy clara entre lo que conocemos como inteligencia artificial predictiva e inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial predictiva lleva muchos años existiendo. Eh, y ha sido de gran utilidad en distintos segmentos. Normalmente los sectores financieros, las aseguradoras, tienen un mayor nivel de madurez porque ellos están acostumbrados a trabajar con el riesgo y la inteligencia artificial, una de sus características es que ayuda a reducir el riesgo. Eh,
Algunos ejemplos de qué encontramos en la inteligencia artificial predictiva. Aquí se los pongo: predicción de ventas, detección de fraude, mantenimiento predictivo. Por ejemplo, cada vez que tú pasas tu tarjeta de crédito, hay un algoritmo de inteligencia artificial corriendo en algún lugar de tu banco, decidiendo si esa es una transacción que tiene características de fraudulenta, que tiene características de ser una operación legítima. Y si te la rechazan, es porque un algoritmo lo decidió. También, cada vez que subes una aplicación de crédito automotriz o crédito al banco, hay un algoritmo de inteligencia artificial decidiendo si ese monto que estás pidiendo es un monto que vas a poder pagar o no. Esto es algo que está permeadísimo en nuestras vidas. Y el caso más tradicional, bueno, cada vez que prendes el Netflix, las recomendaciones que te da la plataforma están basadas en un algoritmo predictivo. Ahora, hace 2, 3 años, en realidad desde el 2017, pero empezamos con el tema de la IA generativa, pero no tomó fuerza hasta hace 2022, 2023, ¿no? Que se popularizó tanto. ¿Cuál es la diferencia entre la IA predictiva y la IA generativa? Ambas tienen la capacidad de identificar patrones en los datos, solo que la generativa tiene la diferencia de que puede crear cosas nuevas a partir de esos patrones. La IA predictiva normalmente hace una de dos cosas: o clasifica una transacción fraudulenta de una transacción no fraudulenta, o predice, ah, el, con base en los parámetros que me das, el precio de este producto debería de ser X. Se conocen como regresiones y clasificaciones. En el caso de la IA generativa, yo creo que no tengo que explicar mucho porque estoy seguro de que ustedes ya han experimentado mucho con el tema, pero nos permite crear texto, nos permite crear imágenes, incluso nos permite crear videos, nos permite editar o mejorar los correos, hacer una investigación. Pues, por primera vez tenemos una herramienta que crea contenido nuevo, ¿vale? Y está basada, principalmente hay dos familias dentro de la IA generativa: la familia de los modelos de lenguaje y la familia de los modelos de difusión. Los modelos de difusión están enfocados en imágenes y los modelos de lenguaje en texto. Buena parte de la conversación la voy a orientar un poco más hacia los modelos de lenguaje porque son hasta ahora los que han demostrado tener un poco más de aplicaciones dentro del mundo empresarial, aunque no quiero dejar de lado que los modelos de difusión son modelos muy innovadores, son modelos con enorme potencial y sobre todo hoy tenemos ya lo que se conocen como multimodales, es decir, que entienden tanto lenguaje como imágenes y, por ejemplo, nos pueden ayudar a extraer información de imágenes, eh, como extraer el texto de un documento escaneado, que eso ya conocíamos como OCR, pero ahora lo pueden hacer con un nivel de precisión altísimo. Entonces, habiendo dejado claro la diferencia entre las dos familias grandes, la predictiva y la generativa, ahora sí, vamos a ver cuáles son los principales factores de riesgo por los cuales los proyectos de ciencia de datos fracasan. Y aquí noten que estoy hablando de inteligencia artificial, pero también de ciencia de datos. La ciencia de datos es una disciplina mucho más amplia y normalmente a mí me gusta abordar estos proyectos desde esa óptica. No hablemos únicamente de inteligencia artificial, porque eso es más como un producto terminado. Y la ciencia de datos abarca todo el proceso, desde la adquisición, el preprocesamiento, el almacenamiento, el procesamiento, la analítica y entonces sí, la predicción. Los principales factores de riesgo son 5. Recuerden, 5 factores de riesgo. ¿Cuáles son? Primero, desalineación de los stakeholders. ¿Esto en qué se traduce? Distintas expectativas. El jefe está esperando algo que el equipo técnico no puede entregar o puede entregar algo que es diferente. También dentro de esta desalineación de los stakeholders podemos entender el, el alcance del proyecto. ¿A qué voy con esto? Cualquiera que haya tenido que trabajar en algún momento con proyectos sabe que con frecuencia
los clientes, el stakeholder, no deja de pedir cosas, se engolosina. Es que quiero que haga esto, pero, fíjate que se me ocurrió que también necesitamos que haga X cosa. Y llega el día siguiente con otra idea, y, ¿no podrá también incluir esta otra cosa? Hay que limitar el alcance de los proyectos y enfocarlos. Nosotros somos fanáticos de las metodologías ágiles de desarrollo y parte de lo que le decimos al cliente es, vamos a hacer productos mínimos viables. Vamos a resolver el problema más pequeño y básico que podamos resolver y después ir escalándolo. Vamos agregándole funcionalidades, pero de poquito en poquito, de manera controlada y con un enfoque, que no sean las brillantes ideas de la dirección, sino que sea la retroalimentación del usuario. ¿Eso qué quiere decir? Creamos un modelito pequeño para predecir el precio de nuestro producto y se lo entregamos a los usuarios para que lo usen y que ellos nos digan, fíjate, está bueno, pero le hace falta esto. Está bueno, pero me gustaría que lo presentara así. Entonces, viniendo esta retroalimentación de la persona que la va a usar, nos vamos a asegurar de entregar un producto que realmente sea útil. El segundo factor de riesgo es una definición ambigua. No tener claro qué queremos. Va muy de la mano con el anterior. Y de hecho, ahorita les voy a platicar un poco sobre el proceso que yo recomiendo que sigan las organizaciones. Obviamente es mi recomendación, eh, pero tiene que ver con tener una línea clara. El tercer factor de riesgo es uno de los que más comúnmente impactan estos proyectos, que es el tema de los datos deficientes. Aquí lo que les puedo decir es que en mi experiencia, todas las empresas tienen datos. En la mayoría de los casos, muchos. Pero ¿qué pasa con esos datos? Lo primero que veo es no los tienen disponibles en un lugar apropiado. O sea, muchas veces llego y los datos están en la base de datos productiva. Que ojo, ahí tienen que estar, pero no podemos hacer analítica sobre esos datos. Tenemos que extraerlos, llevarlos a un repositorio dedicado para la analítica. La otra cosa que me encuentro con mucha frecuencia es que los clientes no buscan enriquecer su información. Vamos a platicar un poco más de eso. Pero por enriquecer su información me refiero a nuestros clientes se quedan solamente con sus datos, con los datos que son producidos de manera orgánica dentro de su empresa y no utilizan fuentes alternativas de información, no jalan información de terceros o que podrían ser información de sensores, información de redes sociales, información de organismos gubernamentales, estos datos externos tienen el propósito de darnos más contexto, de ayudar a darle contexto a la información interna de la empresa. Les prometo, les voy a dar un ejemplo. Después, una implementación deficiente. Esto muchas veces tiene que ver con, bueno, la implementación deficiente es la principal razón por la cual no puedes lograr pasar de tu prueba de concepto a producción. Y muchas veces tiene que ver con la selección del proveedor o la selección del modelo o la selección de las herramientas. Utilizaste una herramienta con la que era muy fácil hacer la prueba de concepto, pero a la hora de que quisiste escalar, era prohibitivamente cara o no era práctica o aumentar capacidades era muy difícil. Y ahí es donde trabajar de la mano de un socio tecnológico como Avid y Dell te puede traer ciertos beneficios. Y voy a explicar un poco más de eso adelante, lo prometo. Finalmente, gestión del cambio tiene que ver todo con el factor humano. El factor humano de enganchar a las personas que van a ser usuarios de la herramienta para que se vuelvan promotores y no detractores. Y esto es algo en lo que muchas organizaciones fallan porque no enganchan a las personas temprano, porque no escuchan, porque no comunican, porque nos encerramos un grupo de ingenieros en un cuarto a planear el futuro, a diseñar la herramienta más padre del universo, pero nunca hablamos con los usuarios. Y cuando salimos con algo
que para nosotros funciona, pero no para el usuario final. Voy a platicar más de este tema. Ahora, hablemos un poco sobre la desalineación. ¿Saben dónde empieza? En no tener un plan estratégico, en tener un montón de buenas intenciones y de buenas ideas, pero no alinearlas. Y la recomendación que yo le doy a mis clientes es empezar por construir algo que, por falta de un mejor término, he venido a llamar la Biblia del AI, pero pues al final es un documento que tiene que construir el cliente. Nosotros podemos ayudarle, por supuesto, pero que tiene que ver con cómo defino el approach, la aproximación que va a tener la compañía hacia el AI. Les voy a platicar un ejemplito que tengo fresco, que acabo de trabajar con un cliente. Es una empresa dedicada a la salud, un grupo hospitalario. Y lo que platicamos es, ok, vamos a ver cómo la inteligencia artificial la podemos implementar en esta empresa. Primero, entendamos cuáles son las reglas, las leyes, las regulaciones que tenemos que cumplir. Vamos a empezar por la parte de cumplimiento. Pues como nosotros somos un grupo hospitalario, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en cumplir con HIPAA, que es una regulación americana, pero que es el estándar global. HIPAA es el estándar global en las políticas para tratar los datos de expediente médico. Y es un marco de trabajo muy completo y complejo. Entonces, paso 1, todas nuestras implementaciones tienen que ser HIPAA compliant. Segunda, es un grupo que opera también en Europa. Entonces, tenemos que cumplir con GDPR. Ok, segundo paso. Tercero, ¿cuáles son los valores de la organización y por qué queremos implementar AI? Y aunque suene un poco esotérico o filosófico, es fundamental porque es, ok, nosotros somos un grupo que se dedica a salvar vidas. Y la principal razón por la cual queremos implementar inteligencia artificial es para salvar vidas. Entonces, de ahí bajamos a los casos de uso. Y ahí definimos, hey, vamos a implementar inteligencia artificial para el paciente y para el doctor. Ok, pero para el paciente solo vamos a buscar facilitar el proceso administrativo. No le vamos a hacer diagnóstico al paciente. O sea, lo que es de cara al paciente solo va a ser administrativo. Que suba documentos, que haga preguntas. De cara al médico, ahí sí nos vamos a enfocar en utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico, ya sea en temas de imagenología, para decirle al radiólogo, oye, fíjate que esta región de la radiografía o de la tomografía se parece mucho o tiene una probabilidad muy alta de ser cáncer. Ponle atención aquí. Enfocar los esfuerzos de la gente talentosa. Pero nunca vamos a quitar the man in the loop, la persona en el proceso. El diagnóstico médico únicamente lo va a hacer un doctor que puede ser asistido por una herramienta, pero nunca reemplazado. Esas son las reglas. Y de ahí empezamos a definir cuáles son nuestros objetivos, cómo vamos a medir esos objetivos, con qué contamos hoy, capacidades. Y ahí tiene mucho que ver con qué datos hay. Tenemos los datos, tenemos las herramientas, tenemos el software, tenemos los servidores necesarios o tenemos que adquirir. Después, temas de gobierno de datos. Voy a profundizar un poco más en gobierno de datos en un par de slides, pero es la disciplina que utilizamos para asegurarnos de que los datos sean correctos, completos, limpios y seguros. Después, ¿cómo lo vamos a implementar? Vamos a hacer una prueba de concepto, la vamos a hacer en nube o la vamos a hacer en tierra, en nuestros servidores. ¿Con qué área vamos a empezar? ¿Vamos a empezar con los de imagenología o vamos a empezar con los doctores? Por ejemplo, una cosa que les interesaba mucho era reducir los errores cuando canalizan a una persona a un especialista. Usted váyase con el gastro. No, pues no tenía que ir el gastro, tenía que ir el urólogo. Error, va para atrás.
ahora hay que asignarlo al urólogo, ¿no? Y el paciente no solo se lleva una mala experiencia, sino que puedes ponerlo en riesgo, porque un mal diagnóstico o una mala derivación, pues hace que la atención temprana se vea retrasada. Em, Después, ¿cómo vamos a crecer? ¿A quiénes les vamos a dar acceso primero? ¿Cuánta gente puede soportar nuestra infraestructura? Y finalmente, ¿cómo nos vamos a asegurar que esto esté funcionando como Dios manda? Es el monitoreo. Este es el marco de trabajo que nosotros recomendamos, que yo recomiendo que sigan nuestros clientes para definir este documento. Y hay una frase que me gusta mucho, me parece que era del general MacArthur, que dice, los planes son inútiles, pero la planeación es fundamental, porque mientras estamos redactando este documento, vamos generando ideas, vamos aterrizándonos a la realidad en cuanto a nuestras capacidades, en cuanto a las cosas que queremos hacer, y nos permite definir una ruta muy clara de hacia dónde vamos. Veo que están escribiendo en el chat. Si hay alguna pregunta, siéntanse en libertad de abrir el micrófono y de hacerla, porque no estoy viendo el chat porque solo tengo una Ujú. pantalla. Entonces, ahí si hay algo en lo que quieran interrumpir, completa libertad. Esta presentación es para ustedes. Sí, me comentan que tu imagen no deja ver la presentación. Estoy tapando la... A ver, Sí, déjenme ver las... aquí. Ha de ser la forma en la que se compartió pantalla. Estoy ocupando una esquinita. Dejen ver si aquí podemos hacer algo al respecto. Y por acá, a ver, allá deberían de haber dejado de ver mi molesto rostro. ¿Mejoró? Sí, listo, ya se ve bien. Ok, Bueno, siempre se ve excelente. bien. Pero ya no hay ya no hay un calvo estorbando en la esquina de la presentación. Eh, Otra cosa que es muy importante es, en la medida de lo posible y de las capacidades de nuestra empresa, generar un comité ejecutivo de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el Em, rol? Ajá. Me comentan que les gustaría ver la anterior, la última lámina, que no se alcanzó a ver bien. Ah, esa, ajá. Ahí Sí, viene creo el que, no framework. sé si tengan alguna duda con esa. Ok. Igual comentamos que le estamos grabando la presentación y se los vamos a compartir. Sí, sí, y la Entonces, presentación se las vamos a mandar en PDF para que la puedan eh, utilizar. Esto es perfecto. información para ustedes. Ok, Entonces gracias. tampoco se preocupen mucho por tomar capturas de pantalla y demás, porque todo lo van a tener después. El comité ejecutivo. Aquí me gusta hacer una analogía. Un proyecto de ciencia de datos, de inteligencia artificial, se va a parecer mucho a un proyecto de implementación de un ERP. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando tú implementas un ERP, ya sea desde cero o migras de uno a otro, es un proyecto transformacional para la empresa que tiene muchas ventajas. Y uno de los errores que a veces se comete en el proceso de implementación de un ERP es esperar que el área de tecnologías haga todo. En un ERP y en un proyecto de inteligencia artificial o de ciencia de datos, el área de IT es el habilitador, pero quien debe liderar el proyecto es el área de negocio que necesita la herramienta. ¿Por qué? Porque son los usuarios finales. El que, el que va a tener éxito o va a fracasar con el proceso de órdenes de compra de SAP no va a ser sistemas. Asimismo, cuando hagamos un proyecto de ciencia de datos, tenemos que intentar involucrar a las áreas estratégicas de la organización, ya sea gente de operaciones, gente de finanzas, aquí también ponemos gente de responsabilidad social, un líder que nos ayude a quitar las barreras, sí, gente de sistemas, pero también gente del área legal, eh, gente que sea de seguridad, tu CSO que se encargue de que cumplas con las políticas que has implementado y demás. ¿Por qué es importante tener un comité ejecutivo?
para desbloquear cosas. Son proyectos que toman un ratito, son proyectos que requieren de esfuerzo y que no son baratos. Y eso requiere que para tener éxito tengas los menores impedimentos posibles. Entonces, tener a los jugadores claves en una sola mesa alineados te va a ayudar muchísimo. De ahí, un tema para mis amigos ingenieros. Los ingenieros tenemos la fascinación por resolver problemas. Y los problemas que nos gusta resolver suelen ser aquellos que estimulan nuestra cabecita, nuestra curiosidad, que nos resultan emocionantes, donde vamos a aprender cosas nuevas. Pero saben, hay un problema. Muchas veces esos problemas interesantes no son relevantes para el negocio. Entonces, hay que empezar por entender el negocio, identificar un problema de negocio, identificar un KPI que se pueda impactar. Esto último es fundamental. Si tú no le generas un beneficio al negocio con tu proyecto no sirve para nada. Es meramente un ejercicio académico. Y esos proyectos son los que no queremos. Los que queremos son proyectos que generen un beneficio hacia el negocio importante. ¿Por qué? Porque entonces van a atraer más inversión. Nos van a dar más recursos para que podamos crecer el área de ciencia de datos, el área de inteligencia artificial. Aquí les comparto algunos puntos clave. No es hacer AI porque está de moda, es hacer AI porque sabemos que va a resolver un problema de negocio y va a traer un beneficio. Eh, Tenemos que entender quién es nuestro stakeholder, quién es el usuario e involucrarlo lo más temprano posible. Si no es que él se involucró solito porque fue el que trajo la idea. ¿No? A mí me ha tocado muchas veces en fechas recientes que quien me busca no es IT, es finanzas o es marketing o es soporte técnico o es cadena de suministros, lo cual es muy interesante. Y finalmente, yo tenía un jefe que me decía, y lo repito, antes de empezar un proyecto tienes que ver cómo se ve el éxito para que sepas cuándo parar. El éxito es vender 20 productos más, el éxito es reducir el costo 20%, el éxito es reducir el tiempo invertido en esta actividad, pero si no sabes a dónde vas, cualquier ruta da igual. ¿Y cómo es que nosotros decidimos internamente tomar esa decisión? Porque hace 3 o 4 años más o menos, Michael Dell tomó la decisión de, hey, Dell va a ser una empresa líder en inteligencia artificial. Vamos a invertir en esto, pero vamos a hacerlo para adentro y vamos a hacerlo para afuera. ¿Qué quiere decir? Sí, vamos a diseñar soluciones, tanto en infraestructura como en servicios, y vamos a crear alianzas con proveedores de software para ayudar a nuestros clientes a implementar y a ser exitosos e implementando proyectos de inteligencia artificial, pero también nos vamos a tomar nuestra medicina y vamos a hacer estas implementaciones de manera interna. Y de hecho, hace ya un ratito que empezamos a hacer despliegues de inteligencia artificial internamente. Les voy a compartir un par de historias. Eh, pero este fue el criterio que utilizamos. Y aquí pueden ver que muy probablemente quien lo desarrolló fue un mercadólogo, porque a los mercadólogos les encantan los cuadrantes, pero es muy sencillo, muy claro. En el eje de las X tienes la factibilidad y en el eje de las Y tienes el impacto, el valor comercial. Y aquí hay una cosa interesante. De este lado, en el tema de la factibilidad, perdón, del valor comercial, esto es un OR. ¿Qué quiere decir? Que con que tengas palomita en uno de estos, tu proyecto ya es importante. O sea, si te ayuda a vender más, si te ayuda a hacerlo mejor, si te ayuda a hacerlo más rápido, si te ayuda a hacerlo más barato, con una palomita, tu proyecto ya es valioso. ¿Cuál es el problema? Que de este lado es un AND. Es decir, necesitas tener los datos y el modelo y el proceso y las personas y la plataforma. Y si te falta uno, tu proyecto no avanza. Entonces, normalmente lo que hacemos es mapear aquí los distintos proyectos. Ah, este es el chatbot de soporte técnico, pero este es el modelo predictivo de demanda.
Y este de acá es el clasificador de clientes de riesgo. Y este de acá es un chatbot para ventas. Y este es una herramienta conversacional para la búsqueda de información en nuestra base de conocimientos, ¿no? ¿A cuáles les vamos a apostar? A los que tengan mayor factibilidad y mayor impacto. Así hay que priorizar. Estos de por acá, pues no tengo los datos, no tengo el modelo, es un sueño guajiro, ¿no? Es algo que, uy, sí, si lo lográramos hacer, le pegamos, pero no tenemos nada, ¿no? Y estos de acá, pues es un mero ejercicio académico porque ni tienen impacto, ni tienen factibilidad, mejor ni les gastes tiempo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de datos, se podrán dar cuenta aquí que es uno de los principales a los que les tenemos que poner atención. Y la realidad de los datos empresariales es que están hechos un chilaquil. Eh, los datos están incompletos, son ruidosos. ¿Qué quiere decir que son ruidosos? Que tienen alteraciones, tienen datos mal capturados, eh, silos de información. ¿Qué quiere decir esto de silos de información? Los de cada área de la empresa no comparten su información. Ah, es mi reporte de ventas, es mi reporte de operaciones y nadie nunca va a saber cuánto tiempo me tardo en entregar. Ah, es mi reporte financiero y nadie puede saber cuánto es nuestra cartera de cobro. Es mi, sigue aquí, voy a ponerme en no molestar. Denme un segundo para que no me anden escribiendo porque ya empezaron a buscar. Ok. Eh, Listo. Y si no, no van a parar de dar lata. Ahí está. Sí, entonces los hilos de información. Y luego, las restricciones. Aquí quiero hablar de lo que se conoce como gobierno de datos. El gobierno de datos, les platicaba hace ratito, es una técnica que tiene el objetivo de, uno, sí, es protección. Lo primero que nos tiene que preocupar es ciberseguridad y cumplimiento legal. Pero ya que resolvimos esos dos, lo segundo que nos debe preocupar es una única fuente de información. Ya saben, para evitar el famosísimo yo tengo otros datos. Una sola fuente de información. El tercer tema que nos debe de ocupar es disponibilidad. ¿Qué quiere decir disponibilidad? Que mientras no violemos una ley o no pongamos en riesgo la información, todo el mundo la puede acceder. ¿Por qué? Porque ya nos demostraron los japoneses hace muchos años con el tema de Kaizen y de la mejora continua, que la innovación y la mejora continua viene del frontline, o sea, de la gente que está haciendo el trabajo, de la línea de producción. Si a esas personas que ya saben cómo se hacen las cosas y cómo se pueden mejorar, las empoderamos con datos, la mejora continua crece exponencialmente para bien. Entonces, el gobierno de datos te dice, crea una única fuente de la verdad, tenla de manera segura, pero mientras no violes leyes, haz que esto sea disponible dentro de tu organización para que la gente innove, para que la gente tenga acceso a la información. Rompe los hilos de información. Esto es una mala palabra. ¿Por qué es importante? Porque nos permite tomar decisiones basadas en datos y no en supuestos, es que yo creo, es que a mí me late, no, datos. Reduce errores y confusión y también evita discusiones feas.
llegar a la junta con el director general y que finanzas tenga un número distinto a ventas. Entonces, ¿qué? ¿Vendimos 100 o vendimos 150? A mí esto no me queda claro. Y te ayuda a evitar riesgos de demandas, riesgos de multas por no cumplir con las leyes locales. Y finalmente, vean aquí, fuente única de la verdad. Acceso controlado, pero acceso, ¿no? Luego, roles y seguridad. Pero esto, el gobierno de datos es fundamental. Si no lo tenemos, si no estamos ya trabajando en una política de gobierno de datos, tenemos que hacerlo rápido. Y es bueno que no necesitamos, no, o sea, no es que tengas que comprar un producto de gobierno de datos, no es que tengas que invertir en gobierno de datos. Tienes que empezar a discutir tu política de gobierno de datos y a veces tendrás que hacer algunas inversiones estratégicas para sacar la información y ponerla en un repositorio, para las técnicas que vas a hacer para disponibilizar los datos, pero es más una política que una tecnología. Aquí les quiero compartir un mapa que nos ayuda a ubicarnos en lo que se conoce como el pipeline de la ciencia de datos. Esto lo que nos dice es los pasos o los requerimientos que necesitamos para echar a andar un proyecto de ciencia de datos o de inteligencia artificial. Cuando, cuando a mí me dicen, oye, Kurt, es que mi cliente o tiene un proyecto de inteligencia artificial, lo que me están diciendo es, hey, ven, vamos a hablar de un producto terminado. ¿Ok? El cliente quiere un modelo predictivo. Buenísimo. Pero el cliente tiene todo esto, porque si no tiene todo esto, el proyecto no va a llegar a buen término. ¿Y qué quiere decir tener todo esto? Bueno, estoy seguro que el cliente, el usuario final, tiene una base de datos con información, pero la está enriqueciendo de alguna manera y para explicar qué quiere decir eso les voy a contar, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa que se dedica a vender refrescos, una distribuidora de refrescos. Y nosotros sabemos que cuando hace calor se venden más refrescos. Y lo sabemos de manera empírica. Eso quiere decir con base en nuestra experiencia. Pero lo que no sabemos es con precisión cuántos más refrescos vamos a vender. Y una cosa que me han enseñado las ventas es que la única cosa más mala que tener demasiado inventario es tener muy poco. Porque sí, tener mucho inventario es caro, porque tienes el dinero parado, porque tienes costos de almacenaje, pero perder una venta por no tener el producto es mucho más caro, porque puedes perder al cliente. Entonces, nuestro objetivo es tener siempre la cantidad correcta de refrescos en bodega. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que necesito es saber cómo se comportan mis ventas. Entonces, de aquí, de mi base de datos, necesito obtener las ventas por producto, por día, por hora. ¿Ok? Pero esta información la quiero sacar de aquí y ponerla en algún otro lado donde yo pueda jugar con ella. ¿Por qué digo jugar con ella? Porque nunca haces análisis, no haces experimentos en la base de datos productiva. Entonces, primera misión, sacar esta información de la base de datos productiva y llevarla a algún lugar, al que quieras. Ahora fíjense que ya tengo parte de la ecuación, pero me falta un tema. ¿De dónde saco la temperatura? Ah, pues tengo que ir a conseguirla con un tercero. Ese tercero puede ser la Conagua o puede ser el INEGI o algún otro. Pero yo lo que necesito es temperatura máxima, mínima, temperatura promedio por día, por hora o por la frecuencia que logremos conseguir. Entonces, ya que tengo estos datos y que los tengo en el lugar correcto, mi primer paso va a consistir en hacer analítica descriptiva. ¿Qué es la analítica descriptiva? Ver para atrás. ¿Ok?
Entonces, pues voy a hacer esta bonita gráfica por producto, donde puedo ver cuánto refresco de manzana, cuánto refresco de cola, cuánto refresco de limón vendí. Y después, cómo se comportan las ventas. Estas son las ventas y esta es la temperatura, ¿no? Ah, pues mira, parece que sí hay un comportamiento medio lineal entre una variable y la otra. Entonces sí, ahora puedo ir y hacer analítica predictiva, donde yo genero un modelo, va a ser un modelo de regresión, que me diga, a esta temperatura vas a vender esta cantidad de productos. Entonces yo voy a llegar y le voy a decir, oye, mañana hay hay un pronóstico de clima de 40 grados Celsius. Ah, pues con 40 grados Celsius eso es un montón de calor. Seguro vas a vender 200 refrescos. Ah, buenísimo. Eso se llama analítica predictiva. ¿Y qué es la analítica prescriptiva? Que me diga lo mismo, pero me va a decir, ah, no, pues es que sí, 40 grados es un montón de calor. Mañana vas a vender 200 refrescos, pero vas a vender 50 de limón, 50 de manzana y 100 de cola. Y además, ¿qué? ¿Sabes qué? No tienes suficientes refrescos de manzana. Hay que comprar para que tengas suficientes para la venta de mañana. Eso es un modelo predictivo de alto impacto para la organización porque lo que va a es permitirme tener la cantidad correcta de producto sin tener inventario de más, pero sin perder clientes, sin perder una venta. Y después, para acá abajito vemos que surge un jugador adicional, que es la inteligencia artificial generativa, que nos permite interactuar de manera conversacional con nuestros datos utilizando una técnica que se conoce como RAG, generación aumentada por recuperación. ¿En qué consiste esta técnica? En tomar mis datos y entregárselos a un modelo de lenguaje para que pueda contestar preguntas, ya sea mía, de un empleado o de un cliente, contestando única y exclusivamente con base en la información que yo le di. Y esto lo que hace es evitar las alucinaciones, evitar los errores. Y esta es la técnica que me permite generar un chatbot de ventas, un chatbot de soporte a cliente, un chatbot para finanzas, donde le puedan preguntar, oye, ¿cuántos refrescos vendimos ayer? Eh, ¿Por qué? Porque lo tengo conectado con la base de datos. Refrescos vamos a vender mañana? Porque lo tengo conectado con el modelo predictivo. Con esto, este es mi último slide, con esto cierro la presentación. Platicamos un poco sobre los factores de riesgo, eh, una mala alineación, un desconocimiento del negocio, falta de datos, una mala implementación. Platicamos sobre lo que podemos hacer para evitar esos riesgos, generar un documento que nos indique dónde vamos a invertir, qué vamos a invertir, eh, dónde sí vamos a utilizar ya, dónde no vamos a utilizar ya, cómo se alinea la inteligencia artificial con los valores de la empresa, qué es lo que tenemos, qué nos hace falta. Platicamos un poco sobre gobierno de datos, platicamos un poco sobre inteligencia artificial predictiva e inteligencia artificial generativa. Habiendo dicho eso, quiero abrir el espacio para preguntas antes de cederle la palabra a Victoria para que nos ayude con la dinámica de cierre. Pero no sé si hay alguna pregunta en el chat o el que quiera abrir su micrófono y preguntar. Ok, parece que no tenemos preguntas por ahí. Entonces, Victoria, adelante con la dinámica. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Fuerte y Fuerte y claro. claro. Ok, excelente. Vamos a hacer la dinámica. Consiste en una ruleta que ahorita los voy a compartir. Van a ser 3 vueltas. Los primeros 2 van a ser eliminados y el tercero va a ser el ganador. ¿Les parece? Va. Va. Ok, Los listo. dejaste impresionados porque no hubo preguntas. Eso se durmieron todos. Ahí va, ¿eh? Pero ahorita con la ruleta despiertan. Ok. Es el primero eliminado y viene el segundo.
Y ahora sí viene el ganador. Ok, es Rafael Casas, se encuentra conectado. Ok, déjame. A la una. No es cierto. Sí, creo que ya levantó la mano. Listo. Sí, que aquí está, aquí está. Ok, entonces yo creo que lo que vamos a hacer es que te mando correo, te mandamos un correo para recibir información y ponernos de acuerdo para la entrega de la pantalla. Un segundo. Ok. ¿Y alguna otra pregunta que tengan respecto al webinar que les haya surgido ahorita en el transcurso de la ruleta? Anímense. ¿Alguna pregunta, alguna sesión que quieran adicional? ¿Algo? Creo que quedó muy claro. Están listos para vender inteligencia artificial. Ok, entonces agradecemos mucho de parte de Avid Soluciones a Kurt y a Mario por su tiempo, por haber presentado este webinar y también a todos ustedes que tuvieron la oportunidad de conectarse, de registrarse y seguirnos en estas activaciones. Muchas gracias. No hay dudas Kurt, ni nada, nos despedimos. Felicidades, Rafa, y muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Gracias a ustedes. Buen día. buen día. Cuídense. Bye bye.